De la Ciudad de México, el problema de los policías obesos en el Distrito Federal es un asunto que hasta el momento no se ha logrado solucionar. De acuerdo con el Servicio Médico de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, escucha bien, 7 de cada 10 policías se encuentran sobrepasados de peso. Uno de los últimos esfuerzos para combatir la obesidad fue la inscripción de 2.150 oficiales a un programa de dieta. Solo el 5% del total de policías del DF estuvieron en este programa. Esta situación nos ha llevado a ver este tipo de imágenes. Bueno, y para hablarnos de este tema que se ocupa y se preocupa aquí en la Ciudad de México, se encuentra con nosotros Pablo de Antuñano, director de Salud y Bienestar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quien le agradezco nos esté acompañando para explicarnos. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Buenas noches, pues. Muchas gracias, Joaquín. Un programa ambicioso, un problema que de verdad es un problema en la Ciudad de México. Bueno, no solo en la Ciudad de México, en general en la Policía de México. ¿Cómo van a combatir, cómo van a lograr que este número tan importante de policías baje de peso, entre en cintura? Bueno, lo primero es que la policía está atravesando por un gran proceso de transformación muy profundo en materia tecnológica, en materia de eficiencia policial, y esto es un gran complemento. Vamos a relanzar la política deportiva de la corporación con el objetivo de garantizar 3 grandes cosas. Primero, sí meter en cintura los elementos. Esto significa que a través del acondicionamiento físico permanente y la participación en diversos torneos como son fútbol, soccer, fútbol americano, boxeo o béisbol, puedan reducir los índices de masa corporal, la circunferencia de cintura y mejorar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Pero por otro lado también queremos que eso contribuya a una mejor eficiencia policial, esto es, que puedan hacer mejor su trabajo en las calles. Pero tal vez el tercer gran objetivo tiene que ver con los valores que el deporte inculca en las personas, y los policías no están exentos de apropiarse de una serie de valores como son la disciplina, como son la constancia, y obviamente el deporte, la práctica cotidiana del deporte constituye el gran elemento formativo, complementario en este caso para nuestra policía, para que puedan tener una relación con la ciudadanía mucho más estrecha y juntos, policías y ciudadanos, constituyamos una cultura de la legalidad más exacta. Es un programa ambicioso y te lo pregunto en 2 sentidos, porque hay un preparador físico que va a estar con ustedes que se compromete a que la policía en determinado tiempo pues llegue a ser como la de Nueva York, policías tan atléticos como los de Nueva York o Los Ángeles, pero además él viene ya también de tratar a beisbolistas profesionales. Quiero que me digas, por un lado, este programa tan ambicioso, ¿en cuánto tiempo lo piensan alcanzar? Y que me des un dato también que es importante, en promedio, ¿cuántos kilos arriba en promedio están policías en la Ciudad de México? Bueno, lo primero es que el sobrepeso, como todos sabemos, México es el segundo país más obeso del mundo y es el país que ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Esto quiere decir que nuestros hábitos alimenticios, nuestro sedentarismo como país, y los policías no están exentos de esta inercia, nos está colocando en una posición de salud pública muy delicada, que es el síndrome metabólico. Ahora bien, para que nosotros podamos tener mejores resultados, estamos haciendo un diagnóstico en el cual ahorita sabemos que más del 70% de los elementos tienen algún nivel de sobrepeso. Esto varía de acuerdo a la altura, a la estatura del policía. Obviamente tiene que haber otros indicadores que redondeen esta información. Pero el diagnóstico que tenemos es que hay sobrepeso en la corporación. Segundo, tenemos un pool de personalidades y de expertos que van a acompañar este proyecto. Lanzamos el proyecto de fútbol americano con la presencia del coach Jacinto Licea, entrenador de Águilas Blancas, y el presidente de ONEF. Lanzamos la convocatoria de boxeo, del torneo intersectorial de boxeo, con el apoyo del doctor José Sulaimán, presidente del CMB, y de Rafael Herrera Lemus, presidente de la Comisión de Box del Distrito Federal, y más de 20 campeones y excampeones mundiales que van a estar acompañando, en el caso particular del boxeo, los entrenamientos de los elementos. Tercero, en el caso del béisbol, que es el caso que nos ocupa, tenemos
tenemos el apoyo de Matías, el Coyote Carrillo, uno de los peloteros más grandes que ha tenido los Tigres del México, y su preparador físico, que es el licenciado Héctor García, quien ha sido preparador físico en Tampa Bay, ha sido preparador físico, entre otros, del Toro Valenzuela, de Jimmy Castilla, del propio Coyote Carrillo. Él nos está asesorando al diseño de los planes y a las cargas de trabajo. Esto quiere decir que la experiencia que él trae de los Estados Unidos le permite asegurar, y a nosotros también en conjunto, que una disciplina cotidiana y sobre todo el cumplimiento de las metas de carga de trabajo físico nos va a permitir tener resultados mensualmente. Nosotros, si ustedes nos lo permiten, vamos a estar mes con mes informándoles cuántas toneladas de grasa le vamos a estar quitando a la corporación. Evidentemente no se trata de recetas mágicas, se trata de un proyecto que pretende constituirse de manera permanente en la corporación. O sea, el deporte no es un torneo. Sí, que no sea exactamente un torneo, exacto. Sino que sea una parte estructural, complementaria de la formación de los elementos, y tenemos la certeza de que conforme vaya pasando el tiempo, vamos a tener policías en mejor forma, con mejor eficiencia policial, es decir, van a atrapar... Claro, lo físico va pegado con lo mental, pero ahora... Tú lo decías al principio de esta respuesta. Somos una cultura en la que no estamos habituados a comer bien, a hacer deporte, un país con un problema de obesidad. ¿Cómo lo está tomando la corporación? Bueno, nosotros vamos a trabajar por un lado con la activación física y la participación de los elementos en estos torneos deportivos. Pero por otro lado hay una gran estrategia de transformación de los menúes en los comedores, en los 20 comedores que hay en la corporación, y eso se anunció en días anteriores, en donde vamos a reducir los niveles de grasa y de carbohidratos a efecto de que los elementos puedan tener una alimentación correcta y sobre todo en concordancia con la carga de trabajo físico que tiene. Y por otro lado, en todo el despliegue de activación física que vamos a tener, va a ser acompañado por médicos, por nutriólogos y por psicólogos, una parte muy importante, porque la tendencia de todos los mexicanos y mexicanas, que no están exentos los policías, a llenarnos, tiene que ver también con una dinámica más en la Ciudad de México de estrés, de ritmo demasiado acelerado. Entonces vamos a trabajar por todos los ámbitos, en lo físico, en lo psicológico, en lo nutricional, con la idea de obtener buenos resultados para los ciudadanos, que es para quien estamos sirviendo finalmente en esta Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad. Muy bien, pues Pablo, vamos a estar siguiendo muy de cerca cómo va perdiendo grueso la policía de la Ciudad de México. Muchas gracias, les estaremos informando. Buenas noches. Un dato último, ¿cuánto va a costar este programa? Bueno, en todos los casos los torneos tienen presupuestación diferenciada. Por ejemplo, en el caso de boxeo, estamos ofreciendo una bolsa para los primeros lugares en cada una de las 11 categorías de 10,000 pesos al primer lugar, 5,000 pesos al segundo lugar, 4,000 pesos al tercer lugar. Va a haber estímulos para los elementos. Es decir, la obligatoriedad regularmente redunda en malos resultados. Entonces va a haber un gran estímulo en todos los casos para que la inversión, que no el gasto, sea la básica para poder obtener los resultados que la ciudad requiere. Muy bien, Pablo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a ir a un corte. Al volver, integrantes del municipio autónomo